¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida y agradecemos que estén pendientes de este programa y de los temas que aquí abordamos. Hoy estaremos hablando con el catedrático e historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Guillermo Varela Osorio. Con él estaremos hablando, vamos a mezclar un poco la historia con la actualidad y conocer un poco cómo es que se desarrollan esos gobiernos de transición y cómo es que los mismos poco a poco van encarrilándose, porque el gobierno anterior deja proyectos, deja una serie de problemas, una serie de situaciones que el gobierno entrante tiene que ir adaptándose, conociéndolos y tratando de resolverlos en el camino, y obviamente traer sus propios proyectos. Esto es muy importante y ha quedado muy evidenciado en estos meses que tiene el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya, sobre todo en temas económicos y en temas sociales, que en la actualidad tiene muchos y que vemos pues día con día más problemas. Ahora tomas de carreteras, la misma gente del Partido Libertad y Refundación pidiéndole un espacio para poder laborar en el ente estatal. Maestro, es un placer que esté con nosotros nuevamente y le damos la más cordial bienvenida. A usted muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se desarrollan los gobiernos al momento que van iniciando? ¿Cuál es ese proceso y que queda pues evidenciado y que obviamente en la historia pues de nuestro país ha quedado registrado? Bien, en la historia reciente, sobre todo en la región hispanoamericana, pues obviamente son procesos con los cuales todo gobierno inicia con una legitimidad alta, sobre todo si las diferencias con sus opositores han sido suficientemente grandes, por ejemplo la que hubo en esta elección en la cual la presidenta Castro resultó electa, y sobre todo en circunstancias tan complicadas como las nuestras, porque se sabe que había un historial, por ejemplo, de cuestionamiento a las elecciones anteriores, había una duda si estas elecciones iban a ser transparentes, pero creo que hubieron presiones, incluso desde el exterior, para que la situación fuera relativamente pacífica, transparente, y creo que eso en alguna manera facilita la transición. Lo que en el caso específico de Honduras en los últimos meses no se facilitó fue el acompañamiento de equipos. Definitivamente pues hubo una hostilidad prácticamente del gobierno saliente respecto al gobierno entrante, lo cual obviamente dificulta hacer una transición que en otro tipo de circunstancias históricas ha sido más ordenada, amigable, y que permite a quienes asumen el relevo volver menos traumática y más armónica esa experiencia vital de transición de un régimen político o de un gobierno a otro. Generalmente, no recuerdo quién fue el personaje que habló del combate 100 días, pero se ha estilado ese espacio como para ver cómo se tiran las primeras líneas y trayectorias y tendencias, aunque es muy temprano de hablar un gobierno en 100 días, estamos hablando que no es ni un 95 o 97%, pero algunas tendencias permiten a los analistas predecir o hacer especulaciones de escenarios posibles sobre los cuales va a caminar determinado régimen o gobierno. Y es que esos 100 días, por lo menos, se conoce que es, o como quien dice, es una probadita de lo que podría ser los siguientes años, ¿no? Claro, se conoce el gabinete de gobierno, a partir del cual uno ya marca tendencias y se evalúan, se auscultan cuáles son los historiales, cuál ha sido el desempeño. Por ejemplo, alguien que en algún momento fungió en alguna posición política o de liderazgo y su gestión fue positiva, es visto con buenos ojos. También la experiencia, ¿verdad? Como también cuando se ubican personas con un perfil que nada tiene que ver con el cargo al que van a desempeñar, entonces ya eso comienza a dejar dudas y hace que la gente especule si son elementos de compromisos, cuestiones incluso a veces hasta nepóticas, e incluso pues se pronostica el fracaso de una gestión cuando la gente sin competencia es la que es nombrada y acepta de manera incorrecta los cargos. En este momento, por ejemplo, recordaba una entrevista que le hice al catedrático y doctor en temas económicos de aquí de la Universidad Nacional, el doctor Matamoros. Él señalaba de que los primeros días son bien difíciles en temas económicos y que hay un desbalance, sobre todo porque el gobierno anterior aprobó un presupuesto
y el gobierno que entra es el que conoce cómo va a manejar ese dinero. O sea, siempre hay, y sobre todo, como dice usted, cuando existe cierta hostilidad de un gobierno hacia el otro. Sí, y eso hace muy importante, licenciado Rivera, que hayan los acompañamientos institucionales que generen cierta gobernabilidad. Nosotros sabemos que el gobierno actual llega producto de una alianza en la cual pues fue importante, no voy a decir que tanto, pero sí fue importante el acompañamiento del otro partido que se sumó, en este caso el PSH, y eso implica pues compartir cuotas en la administración. Incluso todos sabemos que desde que se firmó el acuerdo de alianza en octubre del año anterior, se había planteado que el Libre apoyaría la candidatura que propusiera PSH a la presidencia del Congreso Nacional. Situación que, como sabemos, generó una división interna dentro del Libre, al menos aparentemente temporal, mientras se superó esa crisis, y que haya sido electo el señor Redondo, cuál era la persona en la cual ese partido propuso como presidente, creo que hasta el momento ha demostrado cierta posibilidad de gobernanza, de gobernabilidad, porque realmente asumir un poder ejecutivo en un sistema como el nuestro, político en Honduras, sin el acompañamiento del Congreso Nacional, realmente es una prueba demasiado difícil y yo diría que está condenado desde el inicio al fracaso un gobierno. Es positivo en términos relativos, porque recuérdese que hay dificultades para lograr la mayoría calificada, que es un elemento fundamental para un acompañamiento posterior de otros sectores importantes, como el Poder Judicial, que en poco tiempo va a ser electo, e incluso instituciones claves como el Ministerio Público. Entonces, esas circunstancias hacen que sea un triunfo relativo inicial, pero que le da ciertos elementos de gobernanza al actual gobierno. Entonces, yo diría que es importante. Y en cuanto a lo económico, si se hacen cambios, y el presupuesto que sigue el siguiente año, que se prepara se presenta en septiembre del presente año, contar con el apoyo mayoritario del Congreso es relevante para que las prioridades en materia de desarrollo, de lo que considera la actual administración que hay que combatir y que quedó como herencia negativa de la anterior, se puedan comenzar, y digo comenzar, a resolver porque la herencia es bastante pesada. Recuerdo que en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales el mismo Congreso Nacional se puso en contra de él y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. ¿Cree usted que eso fue lo que se aseguró doña Xiomara Castro de Zelaya? Yo creo que hay una diferencia, por supuesto, aunque le voy a decir que creo que al menos en los primeros 2 años de gobierno del presidente Zelaya no parecía haber una situación hostil e irresoluble dentro de su partido de gobierno cuando se dan ciertas acciones que implicaron afectar a ciertos poderes económicos, privados y también políticos, temas que tienen que ver con la licitación de los combustibles, el problema de la energía, la búsqueda de otros mercados de petróleo como Petrocaribe, que ya hicieron coincidir con problemas de geopolítica internacional y eso pues, obviamente entra un personaje, un poder importante que es los Estados Unidos ahí, que seguramente tuvieron incidencia en lo que pasó en los hechos que todos conocemos, el del 2009. A partir de ahí, pues, de la segunda mitad del gobierno es que se dio esa crisis que ya fue irresoluble y que reventó o estalló en la crisis que todos conocemos del 2009 en forma de golpe de Estado. En este caso, reitero, ha sido fundamental para generar cierta confianza, incluso internacional, en inversores, en organismos extranjeros que tienen cooperación relevante. Recuérdese que yo creo que un 30 o 40% del presupuesto del Estado viene de cooperación, préstamos y donaciones, y eso es relevante, generar cierta confianza de que va a haber relativa gobernabilidad. Y creo que aquí un factor relevante, contrario censo a hace una década, es precisamente el gobierno de Estados Unidos que por sus prioridades de política exterior, corrupción, narcotráfico, migración irregular, apostó a un cambio de timón, de apoyar un cambio de timón como el que se dio en Honduras en este recién 28 de noviembre del 2021. ¿Qué resaltaría usted de los primeros 100 días de gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya? Bien, hay ciertas acciones que marcan interés del Ejecutivo de cumplir promesas de gobierno que fueran planteadas en su plan llamado de refundación de la patria, el cual fue pues, hecho público a mediados del año anterior. Por ejemplo, el tema de la merienda gratis, de la matrícula escolar, de regresar al subsidio a los sectores más empobrecidos del país en cuanto en materia de energía eléctrica, el proceso de petición a la Organización de Naciones Unidas de instalar una comisión de combate a la impunidad y la corrupción, entre otros aspectos,
la procura en el rescate de las empresas de Estado de tipo estratégicas como la ENEA a través de nombrar comisiones y a la vez personas que hoy en día, pues jóvenes, pero que son talentosos, que tienen formación. Me refiero, por ejemplo, al caso del ingeniero Eric Tejada Carvajal, con formación de doctorado en México y que entiende bien estos elementos de materia energética. En general veo muchos personas que tienen las competencias idóneas para asumir, muchos de ellos muy jóvenes, por cierto, a diferencia, y no digo que todos necesariamente, pero vemos nosotros que a diferencia de la administración anterior, yo creo que hubo una cierta borrachera de poder y desprecio al pueblo hondureño cuando encontrábamos gente que no tenía ninguna competencia para cargos estratégicos y relevantes, a veces ni formación tenían universitaria, gerenciando los destinos de este país. Y de alguna manera eso es parte de la herencia que tenemos en tema de déficit, de corrupción y de todas las complicaciones financieras que en su momento la ministra de Finanzas reveló hace aproximadamente un mes. Pero también hay cosas que se le han criticado, ¿no? El hecho de que es más visible don Manuel Zelaya Rosales que la misma presidenta de la República. Al Congreso Nacional el tema de este decreto de la impunidad que señalan algunos. O sea, hay cosas también que se le han criticado. También he visto, y eso sí a mí me parece un poco como muy a la ligera, tomando en cuenta de que es poco tiempo el que lleva y que los problemas heredados no son pequeños, sino que son grandes problemas, y es el hecho de las exigencias que está recibiendo por parte de la misma gente del Partido Libertad y Refundación, o en el caso de los transportistas que están pidiendo una serie de cosas. Algunos sectores están pidiendo que se le baje más todavía a los combustibles. Recuerdo que con los 10 lempiras menos que se aplicó, señalan que van a ser menos de 5.000 millones de lempiras que las arcas del Estado van a recibir. Eso es un golpe fuerte, tomando en cuenta el detrimento en el cual están las finanzas actualmente. ¿Qué le miraría a usted de defecto y qué consideraría usted que habría que cambiar en ese camino? Bien, a mí no me extraña el protagonismo que tiene el expresidente Zelaya, habida cuenta, pues, obviamente, de su situación de vida con la presidenta, la experiencia que él tuvo. Obviamente, recordemos que es una persona curtida en las lides políticas, fue presidente de la República. Nadie niega también que tiene un carisma y una forma de trato con diversos sectores. Y una inteligencia también. Y yo no sé si llamarle astucia, inteligencia Sí, emocional. Entonces, digamos que cuando yo ocupo una persona que me es útil, y máxime si es de mi confianza y es de mi familia, yo no veo ningún problema en que me asesore o me represente en determinadas circunstancias, aunque en última instancia tenga que tomar yo las decisiones. Claro. Yo creo que eso es lo que está pasando, que de alguna forma hay un aprovechamiento de esa experiencia. Yo no voy a decir si esto va a llevar al bien o a mal, pero es cierto que ahí tiene una experiencia, que es una persona que sabe tratar con diversos sectores y que ha tenido, pues, esa posibilidad en el cercano actualidad nuestra. Temas como el del asunto de la amnistía, que han sido cuestionados por diversos sectores, miren, no podemos negar que fue una promesa de gobierno y que sí se tenía que dar una amnistía. Hay gente que todavía está en el exterior. Yo tuve alumnos en la carrera de historia, como por ejemplo Eduardo Urbina, en caso que usted debe conocer, era un alumno brillante, una persona activa y que por su activismo pacífico frente a las situaciones de injusticia en el país, fue prácticamente incluso perseguido y se le iba a asesinar. Él tuvo que salir con la protección del COFADE. Se presentaron fotos de orden de captura con personas que no tenían nada que ver con él, y él tiene 4 años de estar en el exterior, recién creo que ha ingresado. Es decir, hay decenas de personas que no pudieron seguir en el país y por su vida tuvieron que huir, y hubo que manejar esta posibilidad. Incluso si nos vamos al caso que fue tan vilipendiado en la administración Zelaya, el caso del señor Enrique Flores Lanza, es cierto que hay que investigar. Y el de Marcelo Chimir. Definitivamente, y probablemente sea lo más cuestionable, ¿no? Yo no estoy negando eso. Pero si nos vamos a ese caso más emblemático de corrupción, el problema es que yo entiendo que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros que facultó la distribución a los coordinadores departamentales de la cuarta urna, y lo estoy planteando de manera superficial. Yo no soy abogado ni entiendo el caso, pero si al día siguiente que ocurre eso hay un golpe de Estado, las documentaciones quedan en manos de gente que usurpa el poder. A partir de ahí las acusaciones que vienen obviamente van a ser distorsionadas, desnaturalizadas en un contexto de dictadura. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos nosotros confiar en una institucionalidad que está devaluada por precisamente el tema del golpe de Estado? Entonces, ante esas circunstancias, que si bien es cierto, cualquiera diría, la amnistía está beneficiando
potenciales o posibles, no me consta a mí, pero posibles actos de corrupción, pero si lo mezclamos con el tema de la situación política de un golpe de Estado, entonces el régimen entrante buscó la manera de vengarse de quienes estaban saliendo, quienes fueron destronados de la administración pública, y se emitieron diversas acusaciones ya con una institucionalidad ensuciada, espuria y condicionada a un acto ilegal, para lo cual la raíz de esas acciones, por ejemplo, requerimientos fiscales, ya está viciada desde el principio por el origen en un régimen dictatorial que se entroniza el 28 de junio. Si no se hubiera dado un golpe de Estado y se hubieran buscado mecanismos distintos y pacíficos y legales de resolver el problema, probablemente estas personas pudieron haber sido, en el marco de la institucionalidad, investigados y resuelto su culpabilidad o inocencia. El problema es que estos procesos fueron enturbiados por la matriz original de donde derivaron de un régimen dictatorial. Entonces, eso hay que ponderarlo como un elemento. Lo otro que mencionó, yo ahí no voy a involucrarme, y puede que hayan elementos que nos lleven a decir este acto no fue correcto. Uh-huh. En la historia de nuestro país se conocen escenarios como el de doña Xiomara Castro, de la forma como entró. Pues fíjese que... ¿O cada gobierno tiene su propia peculiaridad? Hasta donde yo recuerdo, las transiciones no han sido como las de este momento. Es decir, aquí no ha habido un conflicto político inmediato. Claro que sí hay golpe de Estado, han habido procesos masivos de protesta social, han habido violaciones a la ley. Claro, violaciones de derechos humanos graves, claro, documentadas por Naciones Unidas, por ejemplo, las que ocurren después de la situación postelectoral de 2017 está documentado, asesinatos atribuibles a las fuerzas del Estado, al menos 23 certificados que fueron por la policía militar. Es decir, eso no lo podemos nosotros negar. Ahora, ya 4 años después, no hay ese tipo de situaciones extremadamente violentas, y sea una transición, entre comillas, vamos a llamarla pacífica, pero no ordenada, no armónica, y incluso generando leyes de última hora para socavar y desestabilizar el inicio de una gestión. Por ejemplo, crear acuerdos de nombramiento a una serie de personas que el Partido Nacional tenía por contrato, y que ahora, que eso es una situación que es inmanejable desde el punto de vista financiero, con un país que hereda una deuda de 16.000 millones de dólares, con un presupuesto comprometido en un 50% a pagar el servicio de la deuda, con una corrupción que llegó a representar casi el 15% del PIB nuestro. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares antes de la pandemia. Ahora imaginémonos cómo ha sido en la pandemia, es decir, un país financieramente destrozado, con el prestigio internacional realmente por los suelos. Entonces, eso es una losa que va a ser muy difícil comenzarla a alivianar el peso, pero por supuesto, como le estaba mencionando, en otros momentos, incluso después de guerras civiles, sí dieron transiciones que no fueron tan complicadas. Por ejemplo, con usted hemos dialogado sobre lo que pasó con la guerra civil de 1924, otra vez con la mediación de Estados Unidos, se genera una transición ordenada, se elige un gobierno provisional, que en este caso fue el de Vicente Tosta, y se convocó a una asamblea constituyente y después elecciones que permitieron 3 procesos electorales limpios y democráticos en Honduras hasta llegar a Tiburcio Carías en 1932. O sea, aún después de una guerra civil tuvimos una transición al final ordenada. Claro, después vino la dictadura, pero ya esa es otra cosa, como un recuerdo de transiciones en contextos difíciles, pero que no fueron así. Y hay registrado momentos en los cuales el partido que pierde las elecciones en ese tiempo que hay para darse la transición, por ejemplo, en esta ocasión desde noviembre hasta enero, que empiezan a dar plazas a activistas y que empiezan a comprometer al siguiente gobierno. ¿Se había dado algo en la historia parecido? De la forma escandalosa en que ocurrió en esta ocasión, no. Incluso yo recuerdo la transición de 2 gobiernos liberales a finales de los 80 al del licenciado Callejas del Partido Nacional, y ese tipo de cosas no ocurrieron. La transición de Ascona a Callejas fue, por ejemplo, ordenada. Yo estoy hablando de partidos distintos, ¿verdad? Claro. El de Carlos Flores con Maduro. Tampoco. Fueron transiciones completamente ordenadas, tranquilas, armónicas. No digamos las que hubieron dentro del mismo Partido Nacional, ¿verdad? Donde personas que asumirían después posiciones ejecutivas de finanzas fueron los que coordinaron en principio los equipos de transición, en este caso del gobierno de Hernández respecto a Pepe Lobo, que estaba saliendo, ¿verdad? Entonces, yo no recuerdo eso. Por ejemplo, algo que es para mí un terrible acto de corrupción,
que funcionarios deslindados realmente de los llamados de confianza manejen aprobarse a última hora prestaciones que golpearon las finanzas del Estado en más de 600 millones de lempiras. Óigame, eso es una cuestión abominable. Sí. Yo diría que es una perversidad terrible con el estado de las finanzas del Estado y sabiendo que es ilegal haber hecho eso. Es una cuestión que en su momento hay que hacer que rindan cuenta las personas que se beneficiaron de lo que es a todas luces un acto corrupto y perverso ante la pobreza que subió en los últimos 10 años en casi 15 puntos. ¿Del gobierno de Maduro al de Manuel Zelaya Rosales? Yo diría que del gobierno de Rosales al gobierno de saliente de Hernández, la pobreza aumentó entre unos 12 y 15 puntos. De hecho, las estadísticas más recientes que se dieron, creo que a finales, en vísperas de las elecciones, hablaban de que había subido 74.6% y una indigencia de poco más de la mitad. Es una cosa horrorosa. Somos un país de cerca de 10 millones de hondureños donde 5 no tienen que comer o seguridad que van a comer en el día. Esa es la situación. Y bueno, en este momento fueron una serie de circunstancias las que se dieron, una serie de problemas que hasta este momento siento yo que ha costado un poco sortearlos. Por ejemplo, en el caso de las plazas que se otorgaron, vemos a médicos, vemos a enfermeras, vemos a personal de salud, vemos a maestros y de muchos otros sectores pidiendo el pago desde hace 3 meses que no se les ha pagado. Hago esta acotación por el hecho de que esto forma parte de ese mismo descalabro que quedó, ¿no? O sea, de esa misma irresponsabilidad con la que se empezaron a entregar plazas, porque vamos a ser claros en algo, y es que la gente que estuvo en primera línea con el tema de COVID-19 tuvieron más de un año para poder irles dando plazas poco a poco y que este problema no se viera a esta altura, ¿no? No, definitivamente fue una jugada perversa, porque si hubiera habido la voluntad, se hubiera dado. De hecho, no podemos obviar que el Estado tuvo los recursos. Se aprobaron primero 600 millones de dólares y luego 2.500 millones de dólares de endeudamiento, y nosotros sabemos que el resultado de eso quedó en latas, sí. Por ejemplo, ahí por el PANI, y con eso hubiera sido más que suficiente para sufragar, y lo merecían, la verdad es que los médicos lo merecían. Por supuesto. Pero ocurre el saqueo, todo lo que hemos hablado, lo que presentó la ministra de Finanzas en su momento del Estado de la Nación, y días antes se deja una contratación que no es sostenible, y no porque no lo merezcan, sino que primero hay que ordenar la casa, y no quiero hablar desde un punto de vista muy conservador o con la visión tecnocrática que más bien el Partido Nacional ha utilizado en otros momentos, sino que es la realidad, cómo queda el país. Si hubiera habido voluntad, eso hubiera resuelto hace más de un año. El problema sobre todo de los médicos de primera línea. ¿Usted cree que esto va a durar por lo menos los primeros 6 meses de este año? Yo creo que, bueno, un sociólogo... Como para buscar, digo yo, acomodo de las finanzas y de ver de dónde se saca el dinero. Es también. Que, mire, yo lo que le puedo decir es que aquí tiene que jugar un papel muy importante en la gestión internacional del gobierno. Este es un problema del cual no se va a salir solo, y debe haber una voluntad de la comunidad internacional, salvaguardando nuestra soberanía, de apoyo en espacios que permitan el tema que le he mencionado de generación de empleo, de crear ciertas condiciones macroeconómicas favorables. Bueno, de hecho, yo sé que en el plan de gobierno de la presidenta estaba, entre otras cosas, eliminar exoneraciones, ¿verdad? Y una serie de revisar, por ejemplo, los contratos con los generadores eléctricos, que eso tiene reventado a la empresa nacional de energía. Estamos hablando de que tiene una deuda de 70.000 millones de lempiras. ¿De dónde se va a pagar eso? Sí. Entonces, eso es necesario, renegociar e ir poco a poco saliendo, pero no se va a salir de un día a otro. Tenemos que tenerlo claro. Y máxime si hablamos que por el intento en promesa de gobierno de favorecer a los sectores empobrecidos se hace un subsidio energético, el tema del combustible, tratando de ser consecuente con lo que se ha planteado. Entonces, obviamente, una gestión interna eficiente, austera, pero también, por otro lado, una gestión de recursos internacionales con los cooperantes que deseen ayudar con respeto a la soberanía nacional, va a ser fundamental. Esa gestión estratégica internacional también. Algo que me llama mucho la atención y que usted mencionaba hace un ratito es el tema de que hay mucho joven dirigiendo algunas instituciones. Antes yo recuerdo que el hablar de joven estábamos hablando como de inexperiencia
y por eso usted sabe que siempre ha existido personas adultas, personas maduras en puestos. Sin embargo, los tiempos cambian, las necesidades son otras y vemos en este gobierno, por ejemplo, ya hablaba usted de la persona que está al frente de la ENE, el de Mi Ambiente, que son jóvenes, el ministro de Educación, CEDIS, el ministro de Educación, o sea, CEDIS. es gente que son colegas, muy joven, claro, y es gente muy joven. Entonces, pero usted conoce a Cardona, es una persona muy preparada. Por eso le digo, o sea, no necesariamente vamos a ponernos a decir que el joven no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, si estos jóvenes demuestran de lo que están hechos, creo yo que se va a borrar esa imagen de que juventud es sinónimo de inexperiencia. No, claro, sí que lo importante es que tanto usted se ha interesado en estudiar la realidad del país, y yo creo que, vaya, por ejemplo, Daniel Esponda, que ha sido cuestionado por algunos detractores, pero ¿quién puede negar que Daniel, como ministro de Educación, tiene un conocimiento más profundo que el que tenía el ingeniero forestal que estaba antes? Como educador, ha dado la universidad pedagógica y una escuela normal, ¿me explico? O el compañero que es colega historiador y muy bien formado, además es maestro también, José Carlos, ¿cómo no va a tener expertise y sensibilidad en el tema de la inclusión social? Es decir, yo no tengo el menor reparo de que van a hacer diferencia. O la colega que incluso fue perseguida política, Natalie Roca, a frente de Derechos Humanos, que son jóvenes, son incluso más jóvenes. Yo entre comillas, me considero joven, pero yo soy una generación mayor que ellos. Entonces creo que hay la posibilidad, yo no digo que se va a lograr, espero que sí, pero hay el potencial para marcar una diferencia y que este gobierno, que realmente hay que verlo como un gobierno de transición, esto no es un gobierno que nos va a llevar al desarrollo, o sea, el país que se hereda es un país hecho añicos, entonces empieza a pegar los fragmentos tirados al piso y yo creo que en eso se va a avanzar, en ser un gobierno de transición óptimo y que el que siga tome el relevo de algo mejor. ¿Cree usted, maestro, que esta situación va a costar salir de ella? Es lo que le estaba mencionando. Yo quiero ser optimista de que va a ser un gobierno de transición, pero hacia un norte definido y a ir mejorando y quitando esas tremendas heridas que hemos heredado pues, del pasado inmediato y que se creen condiciones macro y micro para que el hondureño, por ejemplo, comience a reducir de su horizonte esa idea de la migración irregular, que sabemos que es un derecho humano la migración, pero que está condicionado por dos variables que se profundizaron y agudizaron en las administraciones anteriores, en los últimos 12 años, que son el tema de la precariedad económica y la inseguridad. Y en todo caso, el próximo gobierno va a ser fundamental también. Por supuesto, en la continuidad de lo bueno que se haga. Exacto. Que apostamos a que se hagan más cosas buenas, errores siempre van a haber, pero creemos que hay gente competente, hay una intención, hay una deuda. De hecho, yo no dejo de apostar que la sensibilidad de la presidenta como mujer, como madre y como persona que en su momento ha tenido que enfrentar los problemas del régimen que existió anteriormente, marcarán diferencia para orientar el país hacia un futuro mejor. Algo que me ha llamado mucho la atención y que obviamente nos involucra como universidad es que la presidenta ha tenido acercamiento con el señor rector, incluso hemos visto reuniones y eso significa mucho. Claro, la universidad es un ente relevante en el desarrollo del país. Recuerda lo que dice pues su ley es normativa, ¿verdad? La universidad está llamada a investigar, a estudiar, proponer e incorporarse en las tareas del desarrollo nacional. Es un ente relevante, es la conciencia del país, el mayor saber científico, jurídico, etcétera, está acá. Y esta capacidad instalada debe aprovecharse al máximo con la interlocución, por supuesto, con el poder político, coincidiendo en los objetivos de desarrollo del país. Excelente. Maestro, agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos haya permitido conversar un poco con usted sobre esto. Bueno, aquí mezclamos un poco de historia, mezclamos un poco de realidad actual. Pero son temas bastante interesantes porque muchas veces cuando nos dedicamos a un tema en específico se nos quedan muchas aristas en las cuales uno pues desea también incorporarlas y programas como esto pues nos sirven para eso. Le agradezco mucho. A usted, muy amable. Bien, agradecemos a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Ustedes obviamente se hacen sus propios criterios, conocen y entienden desde su propio punto de vista cómo ocurren las cosas en el país y obviamente nosotros tratamos de aportar un granito de arena
para ese conocimiento. Les invitamos siempre a que nos sigan a través de las redes sociales, aparecen en la parte baja de su pantalla y ahí puede ver este y los demás programas de la UTV, el Canal Universitario de la Cultura, dejarnos sus comentarios y formar parte o hacer partícipe de este tipo de programas y conocimientos a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por haber estado con nosotros, los espero en la próxima emisión de este su programa Desde la Academia. Hasta entonces.